Si el tonto persiste en su locura, él se convertirá en sabio. William Blake. Hoy les vengo a traer la historia de Scott Adams, un caricaturista que se hizo millonario utilizando la ley de la conciencia. Si pudieras darte a ti mismo un sentimiento genuino de que tienes un superpoder, aun si no fuera real, y mientras no interfiera con tu trabajo o tu vida en general, en donde todos te empiezan a tratar de loco, ¿no sería una sensación fenomenal? Y aun si no lo vieras como real en el mundo físico, valdría la pena sentirlo, ¿o no? Estas son las palabras que dijo Scott Adams en una entrevista donde cuenta cómo se hizo multimillonario tan solo dibujando. Pero claro, eso no fue lo único que hizo para llegar a donde llegó. Scott Adams nació el 8 de junio de 1957 y desde pequeño tuvo una fascinación con las tiras de historietas animadas. Luego de la universidad, trabajó en una oficina donde conoció a varias personas que más adelante serían la inspiración para su tira cómica. A los 20 años, Scott fue a un curso para aprender a ser un hipnotista profesional. En su clase había una mujer que estaba interesada en todo tipo de cosas fuera de lo común, es decir, la metafísica, lo espiritual, etc. Y ellos se hicieron amigos. Y aunque él no creía en todo esto, un día ella le dijo: «Tienes que probar esta cosa llamada afirmaciones. No recuerdo el libro donde lo vi, pero lo tienes que probar. Esto es todo lo que haces. Eliges un objetivo y lo escribes 15 veces por día de una manera específica. Como por ejemplo, yo, Scott Adams, me convertiré en un astronauta, por decirte alguno. Y esto lo tienes que hacer todos los días. Y parecerá como si el universo te empezara a lanzar oportunidades. Para ti parecerán ser coincidencias. Pero ya sea que parezcan eso o no, eso no es lo que importa, sino que verás el hecho de que comenzarán a saltar de cualquier lado». Bueno, Scott era un hombre muy racional, a punto tal que ni siquiera creía en la hipnosis como algo que realmente funcione, y estaba tomando el curso nada más para probar si funcionaba. Primero pensó: eso parece ser una gran pérdida de tiempo. Ni siquiera hay una ciencia que respalde ese tipo de cosas. Pero finalmente se convenció, porque por un lado, ella era un miembro de Mensa. Mensa es una asociación internacional de superdotados. Entonces la consideraba una persona inteligente. Pero además se dio cuenta que de todas formas no le costaba nada intentarlo. Era una baja inversión. Así que se propuso hacerlo, tan solo para callarla. Y esto es lo que hizo. Tomó como primer objetivo elegir a una mujer que conocía del trabajo. Era muy hermosa y atractiva, y la cual le parecía que estaba muy lejos de su liga. Y esto es lo que cuenta. Primero, por un lado, digamos que de la escala del 1 al 10, siendo 10 alguien muy atractivo, yo sería algo así como un 6. Y aspiraba a ser al menos un 6,5. Y digamos que ella era un 9, tan solo para darte una idea de la tarea monumental que me propuse como objetivo. Pero segundo, yo no la conocía a ella. Ella tan solo era alguien que trabajaba en la misma compañía que yo, y de hecho no estaba ni siquiera en el mismo departamento en el que yo trabajaba. Aún así, para hacerla corta, digamos que sucedieron ciertas cosas de pura suerte, y en contra de todas mis posibilidades, mi afirmación de que la obtendría y saldría con ella se hizo realidad. Aún teniendo este resultado, Scott dudó que haya sido el poder de su mente, y decidió concluir, como quizás cualquier persona en esta situación, que no eran realmente las afirmaciones lo que funcionaba. Eso sería loco, ¿verdad? Porque aunque fueron una cantidad de ridículas coincidencias que los pusieron en el mismo lugar y al mismo tiempo, y no se explaya en contarlas porque dice que son muchas, al final parecía como que estaban destinados a encontrarse. Así que él se dijo a sí mismo: bueno, realmente no soy un 6,5. Probablemente entonces pueda ser un 7,5. Otra cosa que pensó fue: bueno, quizás ella es un 9, pero tal vez tiene baja autoestima. Así que igual de todas formas se dio así. Excusas y excusas para no creer. Entonces dijo: muy bien, probaré otra cosa. Me haré rico con el mercado de acciones, con la bolsa. Eso es algo loco para afirmar, especialmente si no tienes acciones,
o si ni siquiera tienes dinero para invertir. Y él era muy pobre en ese momento. Pero de todas maneras se puso a hacer esta afirmación. Yo, Scott Adams, me haré rico en la bolsa. Y literalmente, luego de una semana de hacer esto, una noche se despertó en la madrugada, se sentó en la cama, con un pensamiento firme en su mente, que tenía que comprar acciones en la empresa Chrysler. Él no recordaba el año, pero dijo que fue en la época en la que la empresa Chrysler estaba rozando en la bancarrota, porque todos decían que no sobreviviría. Así que no parecía ser una buena idea. Pero de todas formas, él intentó abrir su cuenta de acciones para seguir probando si funcionaba. Entre el papeleo que se complicó y que no podría abrir las cuentas de acciones, y esto tardaba semanas por complicaciones y otras cosas, mientras tanto, las acciones de esta compañía comenzaron a subir. Alrededor de 220%, para ser más exactos. Y mientras él perdía tiempo en abrir la cuenta, se dijo a sí mismo, ¡maldición! Al final tenía razón. Elegía la acción correcta, pero estaba fuera de tiempo. Así que tal vez la afirmación para mí no estaba realmente funcionando. De todas formas, al final no la compró. Y esa acción continuó subiendo y subiendo, porque la empresa, aparentemente, emprendió rápidamente y fue renovada. Pero él no sabía nada de esto antes de haber elegido esas acciones. Vino de la total nada en el medio de la noche. Y él cree, a fin de cuentas, que la perdió porque no creyó totalmente lo que estaba haciendo. Las acciones de Chrysler fue la historia más importante de acciones de ese año. Igual de todas formas, él no se rindió. Decidió hacerlo una vez más. Escribió sus afirmaciones de hacerse rico con la bolsa. Y un día levantó un periódico y tuvo un presentimiento. En aquel entonces, cuando una compañía salía al público, a veces ponían una publicidad grande en el periódico. La compañía se llamaba en este caso Ask. Era una gran compañía tecnológica antes de que hayan muchas. Y tuvo un presentimiento de que debía invertir en esta compañía. Luego de haberlo hecho, en una semana, la compañía había subido alrededor del 10% de su valor. Él había invertido $1.000, y en esa semana ganó $100, y se dijo a sí mismo, «Bien, ¡ay, qué inteligente que soy! He ganado $100 en una semana sin hacer nada». Pero como no era gran cosa, y todavía no se lo tomaba en serio, él vendió esas acciones. Luego de haberlas vendido, esas acciones se fueron a la luna, y él hubiera ganado miles y miles de dólares si no las hubiera vendido. Pero él dice, por haber interferido con la mente racional y creer que eso era todo lo que iba a lograr, no continué con mi objetivo. Él cree que porque no creía al 100% que esto funcionaría, no logró hacer la riqueza con esas acciones, y por ende tomó la decisión incorrecta, por la mente racional, de venderlas en vez de haberse quedado con ellas. Él todavía no podía creer al 100% que esto funcionaba. Así que trataba de convencerse todavía de que todo esto que estaba haciendo en su mente no tenía poder alguno en el mundo externo. Aún así, quería intentarlo. Había algo en él que le decía que estaba en el camino correcto, pero él necesitaba ponerlo a prueba. Un día, hizo una apuesta con un amigo que tomaría el examen GMAT, que es un examen para poder ingresar a las mejores universidades de Estados Unidos. Todavía él no tenía un porcentaje alto de notas como para poder entrar en una buena universidad. Y su amigo le sugirió que tomara un curso para que lo ayudara a aumentar el porcentaje en la próxima prueba. Pero él dijo que, aunque ahora lo toma como una tontería, aún así le hizo la siguiente apuesta. Le dijo que en su próxima nota se sacaría el mejor porcentaje de todos los porcentajes ya tomados. Dijo que no solo ganaría a los demás, que ya le llevaban 20 puntos de ventaja, sino que sin hacer ningún curso, él tendría la mejor nota, lo cual era ridículamente difícil, aún tomando el curso. Y lo único que hacía para estudiar era tomar exámenes de prueba en su casa. Pero a su vez, visualizaba y continuaba con las afirmaciones. La visualización que hizo fue la siguiente. Visualizó muy específicamente cuál sería su puntaje,
Pero no solo eso, sino que vio exactamente cómo se vería el documento. Como él ya había tomado el examen anteriormente, él sabía ya cómo sería la documentación donde le mostraban el puntaje. Así que él se imaginaba la casilla donde dice el porcentaje, el mismo color, misma forma, y él veía el número 94%. Él dijo que se conformaría aún con algo parecido. Entonces, tomó la prueba nuevamente. Él dice que no sintió nada que haya hecho diferente de las otras veces que tomó la prueba. Pasaron las semanas y le envían el resultado. Abrió el sobre y vio el mismo formato que visualizó de la documentación donde le entregaban las notas. Y miró hacia la pequeña casilla donde él había visualizado el número 94%. Y la cosa decía exactamente 94%. Luego de esto, se sentó en una silla, choqueado aún, mirando a la nada por horas. Esto era un resultado imposible para él. Él tenía que volver a ver ese papel una y otra vez. Lo agarraba, lo soltaba. Lo agarraba, lo observaba y lo soltaba. Porque no podía creer que eso era real. Pero aún así, él todavía tenía sus dudas. Entonces dijo, bueno, si realmente quiero saber que esto funciona al 100% con cualquier cosa, no voy a ponerme un objetivo más o menos modesto. ¿Para qué? Entonces, en este momento, decidió ir por lo más grande. Y él ya sabía lo que quería. Así que determinado, empezó a escribir y a sentir. Yo, Scott Adams, soy un famoso caricaturista, con total éxito. Él comenta, y es verdad, que las probabilidades de convertirse en un famoso caricaturista son casi inexistentes, y hacerte millonario dibujando es casi imposible, es algo de sueños. Considerando que alrededor de 2.000 personas envían sus dibujos a los grandes sindicalistas, que son los que te dan los contratos, quizás eligen alrededor de 6, y aún así, ese pequeño grupo a veces ni logra el éxito. Sus caricaturas del famoso Dilbert, que no sé si lo conocen, pero es muy conocido en Estados Unidos, fue uno de los éxitos más grandes en caricaturas en aquel momento. Otra gran afirmación que tomó luego de su gran éxito era escribir un libro que sea número 1 en el New York Times, aun si nunca antes había escrito un libro. Ni siquiera tomó clases para escribir. Y su libro, El principio de Dilbert, se convirtió en número 1. Luego de éxito tras éxito, él cuenta que entró en un ritmo de éxito en el cual casi no utilizaba afirmaciones, ya que estaba en una energía de éxito que una, tras otra, todo lo que deseaba le venía sin esfuerzo. Cuando entras en el éxito, ya ni utilizas afirmaciones, según dice Scott, porque te viene automáticamente. Cuando a él le preguntan si alguna vez no le funcionó, lo que responde es lo siguiente: aún no puedo decirte si alguna vez no me funcionó. Sí puedo contarte de las veces que no funcionó aún. Por ejemplo, he perdido la voz por una rara enfermedad y durante 3 años repetía en mi mente que tendría la voz perfecta. Según los médicos, este desorden que me ocasionó el problema era incurable. Pero luego de 3 años, encontré al único médico que sabía cómo resolverlo y sabía también qué tipo de cirugía debía hacerme. Así que he recuperado la voz, pero esta creencia tardó 3 años en convertirse en realidad. Lo que sí puedo decirte es que la voz que tengo ahora es muchísimo mejor que la voz que anteriormente tenía. En cuanto a su técnica, le preguntan cómo lo hace exactamente, lo que todos quieren saber. Si se sienta de día, de noche, cómo lo escribe, en qué papel. Pero él afirma que el método exacto no es lo que importa, sino el grado de enfoque en tu objetivo y el compromiso que sientes hacia él. De todos modos, cuando comenzó, lo que hacía era utilizar una lapicera o lápiz y escribir en un papel 15 veces la misma afirmación, día tras día. Él entiende que como humanos nos convertimos en una especie de robots que han sido programados,
y actuamos inconscientemente desde la programación mental que se fue desarrollando de acuerdo a nuestro ambiente, los familiares, la cultura, la religión, etc. Y aunque no nos damos cuenta, nosotros muchas veces creemos que somos diferentes, originales, que nuestros pensamientos varían y que también nuestros días. Pero sin darnos cuenta, estamos siempre siendo hechos por lo que nos sucede alrededor, respondiendo a cada circunstancia, a cada emoción atada en el pasado, todo lo cual nos da una identificación. Esto es lo que Neville llama autómatas. ¿Qué es un autómata? Es una máquina que se auto-opera, que funciona con un mecanismo de control, diseñada automáticamente para seguir una predeterminada secuencia de operaciones. Y curiosamente, como dice Wikipedia, algunos autómatas están diseñados para dar la ilusión al observador casual de que están operando bajo su propia voluntad. ¿Acaso eso no es un ser humano? En el caso de Scott, él supone que el escribir las afirmaciones le ha funcionado porque él sentía que esto ya había sucedido. Clave. Él tan solo no la había visto en el mundo físico todavía. Por lo que aclara que no es la técnica en sí lo que va a hacer que funcione, sino quién determina ser ahora mismo. En su caso, él sentía que hasta mordería la pared para salir del otro lado, para que las cosas sucedan. Estaba determinado que ya era así. Por lo tanto, él concluye que alguien que ya sentía ser lo que quería ser, era alguien también determinado a escribirlo todos los días, 15 veces por día. Él dice que le había ya asignado un resultado muy específico cada vez que hacía este ejercicio. Pero lo más importante que descubrió en su camino al éxito es que la causación es exactamente al revés. Él sabía que ya era la persona que haría que esto sucedería, que era una persona tan intensa en lograrlo que haría cualquier cosa para lograrlo. Y esa intensidad hizo que él sienta que ya lo era. Scott cree que nosotros creamos el futuro con nuestro pensamiento, que los hechos no son tan importantes como creemos, que lo que importa es lo que sucederá y lo que ya sucedió no tiene importancia. Algo que a él le costó afirmar ante las cámaras, y una vez dijo: lo que pasa es que el pasado no existe. Y así es. Si observas a tu vida, tu pasado, es una historia que te repites en tu mente. Cada vez que quieres chequear los hechos, lo haces asumiendo el pasado. Y la perspectiva que Scott tiene es que si no existe el pasado, entonces cualquier cosa de ese pasado que niegue mi asunción, no la toma como verdadera. Porque como ya dijo, el pasado no existe. Él dice: yo no soy un esclavo del pasado. Yo no soy una víctima del pasado. Para mí, la realidad es maleable, y hasta que no la observe, todas las posibilidades están allí para que yo elija. Así que yo no describo mi futuro de acuerdo a lo que los llamados hechos dictan. Yo describo mi futuro en base a lo que quiero ver, como si ya estuviera aquí. Verás, la realidad es así de maleable. Los deseos más grandes que he tenido, ser un caricaturista exitoso y escribir un libro que sea número 1 en el New York Times, ambas cosas que logré, sin tener las cualidades necesarias que se requerían para esas cosas, se convirtieron en un hecho, porque vivo creando mi futuro, sin aferrarme a los hechos del pasado. Y continúa diciendo: aunque te veas separado del resto del mundo en esta realidad física tridimensional, tu actitud mental en constante creatividad positiva hace que todo funcione de acuerdo a tu completa expectativa de que eso ya es así. Y Scott Adams no solo manifestó tener un increíble éxito en el mundo de las caricaturas inanimadas, en una época en que esa carrera jamás te haría millonario, sino que también se convirtió en número 1 en el New York Times con su primer libro, sin nunca antes habiendo hecho un curso ni nada para eso. Ha tenido éxito en todo lo que se dispuso a creer, y le han llegado otras oportunidades más, como por ejemplo dar charlas solo por 1 hora y que le paguen $100,000, y muchos otros negocios.
Hoy en día, Scott Adams tiene alrededor de 75 millones de dólares y varios negocios exitosos. Además, continúa dibujando y escribiendo. Como he dicho anteriormente, nosotros solemos crear nuestro futuro predecible desde el pasado familiar. Y de esa forma es que continuamos en la misma línea de identificación a través del tiempo y espacio. Hay una frase que dice Neville que es elemental. Él dice: tú siempre estás creando desde la imaginación, pero existen dos formas de crear. La imaginación conservativa, que está creando desde las imágenes de la memoria del pasado, y la imaginación transformativa, que está creando desde las imágenes que elige. La primera perpetúa lo viejo. La segunda crea lo nuevo. Siempre estamos pensando desde un estado de conciencia. Este estado, o cuerpo psicológico, es el que te dice mañana, tarde y noche quién eres tú, o dónde estás parado psicológicamente. Siendo un autómata de ese estado de conciencia con su propia programación, ya tienes programado tu set de reacciones de acuerdo a tus creencias ya impresas en el subconsciente, y será imposible para ti funcionar de otra manera. Muchas veces, al visualizar, nos ilusionamos al ver la imagen del deseo, pero al volver nos encontramos con que el mundo sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros también seguimos siendo lo mismo. Estamos esperando ansiosos aquel deseo. Queremos que esa suma de dinero nos venga, o que el nuevo trabajo aparezca, que el problema de salud se resuelva, o que aparezca la pareja ideal, etc. Pero a veces nos olvidamos del detalle más importante. Si yo me siento igual, no ha cambiado nada. Si tengo ansiedad por el deseo, si siento un esfuerzo interno por crearlo, si me pregunto de dónde vendrá, cómo va a poder ser posible, me alejo cada vez más de lo que quiero. Porque ya el hecho de anhelarlo demasiado es afirmar lo lejos que me siento del deseo. Si no hay nadie a quien cambiar, salvo a uno mismo, entonces, ¿por qué espero que lo que cambie sea el mundo físico y luego de que así sea me sentiré satisfecho? ¿Por qué me siento frustrado si luego de unos días, o meses, o hasta años a veces, las cosas siguen igual? Entonces, ¿acaso no estoy respondiendo al mismo estado de conciencia anterior? ¿Al viejo estado? Yo debo ser alguien nuevo, sentirme nuevo. Si ahora me moví en la conciencia, mi actitud hacia la vida debe ser una diferente. Vivo en un estado de constante alivio, de excitación y felicidad, pero no guardo secretamente ningún miedo ni ansiedad por ver que esto se manifieste. Ya lo soy ahora. Será cuestión de tiempo que el mundo lo demuestre también. Tomemos el ejemplo de Scott y comencemos a jugar con esta idea de sentir que tenemos un superpoder. ¿Hasta dónde, si soy sincero, soy capaz de creerlo? Les quiero sugerir un ejercicio para que mediten que da mucho éxito. Esto para mí es elemental, porque no podemos crear el estado nuevo estando adentro del estado viejo. Por eso sentimos la resistencia y pensamos o sentimos, ¿cómo va a venir esto nuevo si estoy tan lejos de obtenerlo? Así que hagan lo siguiente. Primero, relájate en tu lugar preferido para meditar. Luego que hayas apagado todo y te has preparado, te sientas o te acuestas, te relajas y cierra los ojos. Relajando el cuerpo, comienza a sentir esa presencia que eres tú ahora que los sentidos no te distraen con el mundo externo. Y empieza a sentir, no con palabras precisamente, sino sentir, yo soy, aquí estoy. Esta presencia soy yo. Si tu mente se distrae, que es lo que suele suceder, y se va corriendo detrás de algún pensamiento, tan solo vuelve a centrarte en esa presencia que está aquí, ahora, sintiendo. Yo soy. Aquí estoy. Cuando estés allí, calmo, y hayas logrado esa paz, y sentir que estás aquí y ahora, disfrutando nada más el ser, siente que tu pasado no existe. Hazte consciente de esto ahora. Trata de percibir que recién comienza tu vida.
Siente esa frescura de ser. Ahora, recién comienzas a existir, sin estar definido por todos los problemas que te angustian del pasado. Si logras hacerlo, comenzarás a sentir una expansión increíble y una gran felicidad que no sabes de dónde sale. Persiste en quedarte allí, en esa expansión de tu ser, sin ser definido aún por nada, ninguna imagen ni nada. Y verás cómo sientes una potencialidad increíble de que todas las cosas son posibles desde allí. ¿Por qué? Porque no estás atado a ningún pasado que te limita y te dice quién eres. No hay ni forma ni limitación. Si necesitas música para relajarte y desconectarte, puedes encontrar varias melodías por YouTube que sirven para meditar. Este es el secreto para cualquier manifestación. Más adelante voy a desarrollar un poco más la importancia que tiene esta meditación. Luego de haber estado en ese lugar, de la presencia, de no estar definido por emociones ni pensamientos, disfrutando de tu infinito ser, en ese momento puedes comenzar a seleccionar tu deseo ya formulado anteriormente y desde allí entra en él. Se sentirá más real que nunca, porque no existe un pasado que te diga que eres otra cosa. Practica esto diariamente y tu vida completa será súper poderosa. Si te gustó el audio y quieres conocer más sobre la ley de la conciencia, suscríbete al canal y pincha en la campanita para recibir las notificaciones.